Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 11 de septiembre de 2014. Y primero, si me lo permites, Francisco, déjame saludar afectuosamente al maestro en filosofía Diego Eduardo Merino Lazarín. Gracias, porque contigo el día de hoy iniciamos una etapa participando tú como facilitador del programa. Y además, en estos buenos oficios, el día de hoy la presencia del psicólogo Francisco Zúñiga Ibarra obedece a tus buenos oficios. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Jesús. Te quiero pedir que, dada esta dinámica que hemos acordado, el día de hoy con un tema sumamente importante, trascendental. Hablar del budismo es algo original, es algo original en México. Y si hablamos del budismo en México, y en esta ocasión, una experiencia de acercamiento hacia el budismo. Entonces, ahora sí, pedirte, Diego, que con esa nueva dinámica que tenemos de 3 módulos, nos hagas entonces el inicio del programa y luego ya nos vamos en el recorrido con Francisco. Bien. Adelante, pues por favor. Jesús, primero, gracias por este debut. Gracias a toda la audiencia y por supuesto gracias a Francisco. Muchas gracias a ambos. Nos está haciendo el honor de estar con nosotros. Sí, es verdad. Y pues para no dejar, se lo dedicamos a Slyman de Corea. Muy bien, porque Slyman está en Corea del Sur, claro. Sí, se nos va a sentir entonces, ¿no? Que conste que es dedicado a él, ¿no? Con mucho gusto. Además. Así es, por supuesto que sí, mi hermano. Sí. Entonces, pues sí, el tema de hoy es el budismo en México, una aproximación a su experiencia. Y para ello, bueno, Francisco nos ha hecho, repito, el honor de estar con nosotros. Él es licenciado en psicología, sí. Tiene especialidad en psicología social y clínica. Y esto, bueno, es solamente un fragmento de su enorme trayectoria. Y sí es un currículum amplio, pero un currículum tan amplio me parece que solamente puede responder al trabajo de una obra. Entonces, su obra es muy extensa, es muy fuerte, y esto, bueno, lo sustenta en un momento dado con 25 años como budista zen practicante. De ahí que su presencia sea tan importante el día de hoy con nosotros. Lleva 18 años como Dharma Mitra del Centro Budista de la Ciudad de México y es representante del Centro Budista de la Ciudad de México ante la Comunidad Budista de México y representante de la Comunidad Budista de México ante el Consejo Interreligioso de México. Esto es importante ponerlo en contexto porque, pues, con semejantes elementos él nos va a hacer partícipes de cómo se da una experiencia. Es decir, México es un país con una idiosincrasia increíble, ¿no? En el que se ponen ofrendas dentro de las iglesias, una cuestión que es extraña y asimila las religiones y asimila las situaciones de una manera muy, muy particular. En el budismo, bueno, pues así como ha ido creciendo en los últimos años, me parece, el budismo en México y su número de practicantes, también hay otro sector que no está inserto a ninguna clase social, es un fenómeno cultural en el que todavía hay mucha gente que reconoce la figura del Buda o el budismo en esta figura robusta que está pues en el Año Nuevo Chino, ¿no? Entonces es este contraste, más adeptos, más conocimiento acerca del budismo, pero también todavía como una serie de paradigmas y arquetipos, más que paradigmas, ¿no? De pronto. Sí, exacto. Que hacen que, pues, el budismo se pierda entre toda una gama de percepciones diferentes. Quisiera que fuera Francisco quien empezara como a entablar en forma y decidirá él cómo manejarlo de entrada. Bueno, saber que o entender, mejor dicho, que el budismo es susceptible a encontrarlo como budismo filosófico y budismo religioso.
lo cual es difícil de pronto encontrar en ciertas religiones reveladas. Eso no quiere decir que no haya filosofía de por medio, pero es difícil encontrar tal vez algún judío ortodoxo, como platicábamos antes de que comenzara, un judío ortodoxo que practicara ciertas cuestiones propias del cristianismo, que sí sucede, por ejemplo, en judíos que practican una meditación determinada. Es decir, el budismo, dada su naturaleza, se puede, si no diferenciar, puede comulgar bien entre filosofía y religión. Y bueno, pues yo he tenido oportunidad de acercarme a la comunidad budista en México, de uno u otro modo, y siempre he recibido una buena acogida. Realmente, más bien fueron pullas a las que tuve oportunidad de ir allá en Tabasco. Es Tabasco, esquina con Jalapa. Con Jalapa. En la colonia Roma. Y bueno, sí, mi colonia, bueno, no se pueden decir marcas, pero está enfrente de una panadería famosa. No, sí se puede decir, no te preocupes. No, pero vamos a dejarlo así. Muy bien. Entonces, Jalapa y Tabasco. Exacto. Ahí en la colonia Roma. Sí. Y bueno, este acercamiento siempre ha sido muy grato y definitivamente es multifacético, ¿no? Creo que ahí tú serás quien lleve la batuta, Francisco, y nos hagas, no sé, un panorama más amplio. Pero yo quisiera darles primero un agradecimiento sincero por esta invitación. Es una magnífica oportunidad de hablar de algo que está en el ambiente cierto. El budismo es algo que pareciera estar cada vez más presente en diferentes ámbitos. A veces hasta con la mención de grupos de yoga que dicen este es un ambiente minimalista zen, ya tiene una referencia al budismo, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya hacen una referencia a, ¿no? Hasta ver gente de pronto en la calle con hábitos como los monjes tibetanos, que de pronto los ve uno en la calle y dice, ¿y esos quiénes son? ¿No? Unos que andan vestidos de color naranja y mostaza y por ahí, ¿sí? Entonces, esto está siendo cada vez más notorio en la sociedad mexicana y vale la pena hacer un contexto en dónde estamos en este momento. Primero, el budismo en México cuenta alrededor de unos 108,000 budistas, ¿sí? Según el último censo. Sin embargo, no es un censo muy confiable. A la hora de que se contabilizan los distintos miembros de diversas religiones, por supuesto, mayoritariamente es el catolicismo, ¿sí? De los 90 y tantos millones que hay registrados en el último censo, cuando menos 80 millones eran católicos. Entonces unos 8 millones protestantes y el resto repartidos entre todos los demás. Pero una cosa que es bien interesante es una cifra que me llamó la atención, es que se registraba una cifra de casi 9 millones de personas sin religión en México. No tienen ningún tipo de adhesión a ningún tipo de religión o no se atrevieron a admitirlo, ¿sí? Dentro de estas, porque también la forma de registro que tiene el INEGI de los que son budistas, pues lo ponen como hinduistas, budistas y Hare Krishna, ¿no? Se lo ponen todo junto. Entonces todo la cifra, Oriente, sí, ya. entonces lo ponen, no está bien identificado. Sin embargo, la última cifra anda alrededor de estos 108,000 budistas en México, y en el mundo también hay este mismo tipo de problema de identificación, y hay una razón, ahorita la voy a explicar. La cifra va de los 230 millones a los 1.690 millones. La diferencia es muy grande. Claro. Sí, sí. ¿En dónde estriba esta diferencia? Bueno, primero esto, ¿dónde colocaría al budismo? La colocaría o bien como la segunda religión con mayor cantidad de adeptos en el mundo, o la sexta, ¿sí? De acuerdo a estas dos cifras. El problema está en China, ¿sí? En China todavía el 52% de la población no se atreve a estas alturas a admitir que profesa algún tipo de religión. Y sabemos que en China el budismo tuvo una penetración muy, muy fuerte durante muchos siglos, hasta que vino la revolución cultural, y en ese momento dijeron, están prohibidas las religiones, es el opio del pueblo, y tenían que
practicar la religión de manera subterránea, muy discreto. muy discreta, ¿no? Por debajo del agua. Entonces todavía se está tratando de llegar a una cifra, diríamos, que ronde entre estos, pero aún así, entre los 1690 a los 230, es una cifra importante de gentes que practican el budismo en este momento en el mundo, de las cuales 6 millones están en Estados Unidos y 2 millones en Europa. Entonces es una religión con una gran presencia a nivel mundial. En México también tenemos esta presencia y la tenemos en dos vertientes. Una vertiente que le llamaríamos el budismo étnico y el budismo de practicantes mexicanos. El budismo étnico son aquellos que vinieron de sus distintos países y practican en sus propios centros, en sus propios templos o iglesias, ¿no? Un budismo religioso como el de los coreanos, como el de los chinos, como el de los japoneses, que llegan y son sociedades cerradas, hablan en su propio idioma y es totalmente étnico. Aprovecho para comentarte lo siguiente, Francisco. Es una información reciente de la arquitecta Yolanda López Gutiérrez, a quien saludamos con el afecto de siempre, porque es una seguidora nuestra, vamos, muy cercana. Ella siempre nos está siguiendo el paso. Ella es directora de la prepa UPAEP Sur. La UPAEP es una universidad católica. Tiene 2 alumnos coreanos y sus padres son ministros budistas. Algo que me sorprendió cuando me lo comentó, porque además ella sabe, y seguramente nos está viendo, del tema que el día de hoy estaríamos pidiéndote abordar, hablando de budismo en México. Y me sorprende mucho porque siendo los padres de estos chicos ministros budistas, escogieron una preparatoria católica para que ahí vayan a estudiar sus hijos. Eso a mí me tiene muy sorprendido. Vamos, ¿cómo es la mentalidad de quien es budista? Sobre todo ellos que son coreanos. Llegan a México y escogen una escuela católica para que sus hijos estén ahí. Es común que suceda eso, ¿eh? El budismo a donde ha llegado ha entendido la cultura local. ¿Sí? Y en este caso, cuando se llega de Corea acá, o los japoneses o los chinos que llegaron aquí, pues tuvieron que entender que es un país católico. Entonces tenían que ver los usos y costumbres mexicanos para poderse comunicar. Esto, entre otras cosas, tiene que ver también con una costumbre y una tradición budista de muchos siglos, que es un enfoque de no ver a otras religiones como opuestas, sino ni siquiera la palabra tolerancia es considerada en el budismo como algo, digamos, extraño, sino lo ven como algo como lo más natural. De hecho, digamos, en el momento de que se saluda a un miembro de otra religión, el propósito no es tolerar a ese miembro de otra religión, sino decir, honro la diferencia que hay entre tú y yo. Honramos la diferencia más que te tolero con tu religión. Son dos visiones diferentes. Exactamente. Sí. Es una asimilación más que una aguantar. Pero sin sincretismo. ¿Sí? Yo puedo entender que tú quieras ser, vamos a suponer que fueras evangélico, y digo, qué bueno, sigue. De hecho, el mismo Buda, hubo gente que se acercaba a él, sobre todo seguidores del jainismo en ese momento, que son contemporáneos, que le decían, maestro, vengo a que tú seas mi maestro ahora. Y sabía él que le estaban poniendo un 4. ¿Sí? Le decía, con todo gusto, siéntate, pero te pido que regreses con tu maestro y honres a tu maestro. Si después de que hayas aprendido todo lo que tengas que aprender con él no te satisface, estás bienvenido aquí. ¿Sí? Claro. Ahí, Francisco, creo que está justamente el meollo de la segunda acepción que ibas a dar entre budismo étnico y el otro budismo, que es el budismo practicado por los mexicanos, que ahí están agrupadas las principales escuelas que hay en el mundo, que tienen representantes en otras partes, en este caso en México. Entonces hay una asociación que se llama Comunidad Budista de México. Ahí se agrupan las escuelas muy tradicionales, las escuelas de orden antiguo que se llaman Theravadas, las escuelas Mahayanas, que es el periodo tardío, ¿no? Que va del
año aproximadamente 5 o 6 antes de Cristo hasta 500 años después. Y el periodo ya último, que es el periodo tibetano, conocido como Vajrayana. Entonces el primero es Theravada, Mahayana y Vajrayana. ¿Sí? Esos tres tienen representantes en México. El Vajrayana es Casa Tíbet y todos estos. Del periodo intermedio está el Centro Budista de la Ciudad de México, que agrupa estos tres movimientos, y del principio pues está Casa Vipassana y otras. Ahí están agrupadas en esta asociación todos estos practicantes de cada una de estas formas de budismo. ¿A que tú perteneces es al Centro Budista? Sí, el Centro Budista de la Ciudad de México, que es la Orden Budista Triratna, que significa tres joyas. Que esa es la forma en que se reconoce a un budista, es porque tiene de figura al Buda como inspiración, tiene un camino o enseñanza y tiene un grupo con el que se reúne. Entonces el primero se llama Buda, Dharma y Sangha. Muy bien. Son las tres joyas. Hasta este momento hemos llegado al cierre del primer módulo. Muy bien. Vamos a un breve intermedio y regresamos con ustedes. No se vayan, por favor. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso ahora en el segundo módulo de este tema. Quiero mencionar algo de los chicos estudiantes allá de la UPAEP, porque me lo ha comentado la arquitecta Yolanda López Gutiérrez. Dice que son jóvenes estudiantes muy responsables. Si la hora de entrada es a las 7 de la mañana, ellos están antes. Y no llegan tarde. Y no hay excusa para llegar tarde. Están puntualmente. Otra que me llamó mucho la atención, el respeto por los maestros, Francisco. Así es. Dice, de veras, es impresionante el respeto que estos chicos tienen por sus maestros. Con este ritual que hay hacia ellos, que, bueno, es algo original allá en la Prepa UPAEP Sur. Pero estos chicos son esos jóvenes estudiantes coreanos, de padres ministros budistas. Es algo que es también muy tradicional en el budismo. No muy lejos de aquí hay un templo budista, el templo Budo Dendo Kyokai, que es de tradición japonesa. El que está aquí cerca del metro Emiliano Zapata. ¿Metro Zapata? No, aquí mismo, en la colonia Nápoles, casi es prolongación Eugenia, casi con Insurgentes. Cruzando entonces Insurgentes. Sí, no, está de este lado. ¿Acá en la Nápoles? Sí, aquí está. Creo que tengo que ser más observador. Está el Superama de este lado, donde está la gasolinera. Sí, claro. En la otra calle, que es una diagonal, está de este lado. Sí. La calle del Superama es la calle de Georgia. Exactamente. Que es la de aquí atrás. Bueno, en este está. Y lo que dice el maestro Todaka, que es un ministro de culto, está registrado como ministro de culto y está reconocido esto como un templo, dice, voy a citarlo textualmente, dice, no hay ninguna excusa para la impuntualidad. Él lo dice. Sí, él dice. Y entonces toda la gente que está yendo ahí de manera consciente, mexicanos, dicen efectivamente, los mexicanos nos damos manga ancha con nuestros tiempos.
es verdad. Pero una de las cuestiones, como decía, con el budismo es que decimos lo que decimos sin tratar de justificar lo que decimos. Sí, ¿Sí? sí, sí. Hay uno de los, en vez de mandamientos, lo que tenemos los budistas son preceptos. ¿Sí? Y hay un precepto que se llama hago el voto de tener un habla correcta, ¿sí? Honrar la verdad. Entonces, si te digo estoy a las 5:30, estoy a las 5:30. Honrar la verdad. Honrar la verdad, ¿sí? Entonces, claro, no hay imponderables y todo lo que ustedes quieran. Claro. Máximo en esa Ciudad de México. Pero si sabemos que hay esto, Sí, entonces sí, sí. tomas precauciones, ¿sí? Entonces dice, en Japón, en la cultura de todo lo que es Asia, la gente no está acostumbrada a dar excusas para lo que hace. Nosotros, los mexicanos, sí nos encanta dar Sí, excusas. sí. Disculpa que no pude hacer esto, disculpa que no. No, ahí es, me comprometo, te digo que hago esto y lo hago, ¿sí? Entonces, eso es una parte de esta formación cultural que proviene de honrar la verdad. En el budismo tiene tres. Bueno, el Buda, ¿cómo inicia su carrera? Hay que entender que el Buda inicia su vida 500 años antes de Cristo. Es una religión, filosofía, si quieren ustedes ponerlo así, que inicia 500 años antes del Buda, hasta 2552 años, ¿sí? Y él empieza tratando de entender la naturaleza del sufrimiento humano y cómo hacer que cese. Y una de las cosas que dice es, pone una ilustración en la que un hombre recibe una flecha y le dice, yo soy el médico y trato de sacarte la flecha para aliviarte. Y dice que el que está afligido con el dolor le dice, espérame tantito, dime quién lanzó la flecha, de qué tipo de material es, de qué tipo de ave fueron las plumas, qué tipo de veneno es. Y dice, cuando yo termine de explicarte todo eso, ya te moriste. Y esto lo hizo a raíz de que la gente le preguntaba si tenía el Dharma, o él, como el Buda, una explicación al origen del mundo, ¿sí? Si había un Dios o no había un Dios. Él dice, ¿para qué quieres saber eso si lo que estás haciendo es sufriendo en este momento? ¿Sí? Yo te doy un método para que dejes de sufrir. Entonces, su primera enseñanza se llama las 4 nobles verdades, que es, en la vida hay una insatisfacción, y lo manejo como insatisfacción porque es la traducción de dukkha, que muchos traducen como exclusivamente sufrimiento, ¿sí? Pero es insatisfacción, ¿sí? Que nos provoca la misma vida cotidiana. Perdón que te interrumpa, Francisco. Es justamente en esta acepción que acabas de dar, en esta aseveración de la traducción como insatisfacción, en la que se resuelve el budismo lejano a un pesimismo. Efectivamente. El budismo, supongo que tocará seguir más adelante, se tacha de nihilista y pesimista. Así es. Pero en esta traducción que acabas de hacer hay un paradigma completamente diferente. Su insatisfacción no es una cuestión doliente y penosa todo el tiempo. Efectivamente. Lo que el Buda dijo es que nosotros le pedimos a esta existencia cosas que no nos puede dar. O por ejemplo, le pedimos que las cosas sean totalmente duraderas. Y las cosas no duran, son impermanentes. Y eso nos causa insatisfacción. Pero nuestra actitud mental lo puede llevar de una simple molestia a un sufrimiento intenso. Entonces depende de cómo manejamos nuestra mente. De hecho, el budismo al principio, como estaba pensado, era la ciencia de la mente. Fue la primera psicología que hubo. ¿Sí? Si le preguntáramos al Buda cómo definiría él al budismo, si como religión o filosofía, él diría, pues ni una ni otra, es un camino de vida, por eso le llama Dharma. Dharma significa camino, enseñanza, y ley, pero ley es como la ley de gravedad. Pues las cosas son así, o sea, no te puedo hablar de que las cosas no se van a caer, puesto que hay una ley de gravedad. Claro. ¿Sí? Entonces, él hablaba de esto. Y el Buda no es un dios. Buda es un epíteto que significa el que despertó. ¿Sí? El despierto ante las cosas. Y al hablar de esto, él dijo, hay sufrimiento, o dukkha, o insatisfacción, y tiene una causa.
la segunda noble verdad. La tercera dice, y esto puede cesar, ese sufrimiento o dukkha puede cesar, y hay un camino que conduce al cese del sufrimiento. Y él lo delineó en 8 partes, en 8 rayos de una rueda, todos uno tras otro, que van desde la visión correcta, el habla correcta, etcétera, etcétera. Resumidos quedarían en 3 cosas, que es una actitud ética, que se llama sila, ¿sí? Que es diferente de moralidad, ¿sí? Es ética. Otra es entendimiento, praña, ¿sí? Sabiduría, que implica mucho estudio. Los budistas no podemos darnos el lujo de no estudiar. Y finalmente, samadhi. Una deontología budista, casi. Efectivamente, ¿sí? De hecho, el Buda dijo, no crean nada, porque se los dijo un ministro, un brahman en su momento, ¿no? Porque está escrito en algún libro, porque así es la tradición. Sometan todo al juicio de su experiencia, y si es real, entonces es cierto. Es más, dice, lo que yo les estoy diciendo, sométanlo a juicio. Mira, déjame hacer una referencia porque los miércoles yo tengo un invitado al que aprecio muchísimo. Es un hombre mayor que yo inclusive. Jaime tiene 75 años de edad, yo tengo 67. Y el tema de él es hablar de la educación. Él ha dedicado su vida a revisar el modelo educativo, no únicamente de México, ha aprendido muchas cosas de... Él estuvo en una época de su vida estuvo en la UNESCO, entonces tuvo la oportunidad de tener otras visiones diferentes. Y él dice, tenemos, hablando de educación en México, tenemos un modelo donde el maestro, el profesor, es el centro del universo, no el alumno. Y entonces él pone el caso de Copérnico, que dijo, a ver, Copérnico se encontró con que en aquel entonces, pues la creencia general o la afirmación era que la Tierra era el centro del universo. Y él dijo, no, es el Sol. ¿A qué voy, Francisco? Yo estoy impresionado de cómo el ser humano, en este caso, es el centro del universo. Cada uno, tú, Diego, yo, somos el centro del universo. Así lo percibo, A lo mejor estoy equivocado, pero con las palabras que tú has dicho, eso me proyectaste, me has transmitido, ¿sí? La importancia del ser, de cada uno. Y sin embargo, el budismo te diría que detrás de ello hay un ego. Y que el ego no existe. Hay un yo que te sirve para funcionar, ¿sí? ¿Quién está tomando la pluma? Eres tú, soy yo el que tomo la pluma. Pero cuando empezamos a crear un discurso de este soy yo, ¿sí? Tengo esto y por lo tanto tengo mi pluma roja, estamos creando un ego. Y el ego es un tirano que nos obliga a mantener una imagen. Es más, se ha encontrado ahora que palabras que el Buda mencionó y que en etapas tardías también, como en el Sutra del Corazón, que habla de que la forma de nuestro cuerpo es vacuidad y la vacuidad es forma, se ha encontrado paralelos muy importantes con la mecánica cuántica. Entonces te diría, sí, y que esté centrado en el individuo. El individuo está vacío, por lo tanto no hay nadie en donde esté centrado. Qué interesante. Oye, Francisco, ¿qué es lo que a mexicanos les atrae convertirse en budistas? Primero, yo creo que es algo de carácter filosófico, intelectual. Quieren entender algo que parece ser un poco exótico. Y empiezan tal vez como con esta figura de esta del Buda, figura de gordo, sí, ¿no? sí, que en realidad es una figura china, nada más, y que es, dado que la palabra Buda significa un ser que despertó, sí es un Buda pero chino, ¿sí? Es un Buda chino, pero no es el Buda histórico. De hecho, se dice que el Buda histórico, en el momento de encontrar la iluminación, estaba tan flaco que se le podían ver a través del estómago las vértebras. ¿Sí? Hay figuras, esculturas de la época de Gandhara, ¿no? En donde se le ve
y lo busquen, ustedes buscan Buda de Gandhara en internet y van a encontrar la figura de este Buda con los pómulos salientes y todo esto, ¿sí? Entonces nada que ver una cosa con la otra. Claro. Pero empieza esta aproximación de tipo filosófico a tratar de entender qué es esto. De hecho, cuando yo comienzo mi búsqueda personal religiosa, yo nací en una familia católica y alrededor de los 13, 14 años veo que no me satisfizo y empiezo una búsqueda. Leo la Biblia unas 2 o 3 veces, me reúno con ministros de diversas iglesias, hago preguntas muy específicas y veo que no hay las respuestas que yo estoy buscando. Y después, paralelamente a mi carrera, estudio religiones comparadas y analizo diversas religiones, hasta que llego al budismo y digo, bueno, ¿qué tiene de interesante el budismo? ¿Por qué hay tantos millones de personas que se sientan a no hacer nada? ¿Qué están haciendo así nada más? Y empiezo a descubrir las bondades del budismo, ¿sí? Que es, entre otras cosas, el que las respuestas no provienen de una verdad revelada. No hay alguien que dice, así es, y esta es la única verdad y fe que debes profesar. Es, tú sabes lo que haces con tu vida, ¿sí? Pon a prueba las cosas y si te funcionan, adelante, ¿sí? Y explorar a través de la meditación, de la sabiduría y de la ética, poniéndolo en constante prueba en la vida cotidiana, es donde va uno viendo los resultados. A prueba. A prueba. Ah, ¿Sí? Uno somete a prueba. Por ejemplo, si yo te digo, mira, yo te aseguro que si te pones a meditar, tu mente se va a aclarar y vas a poder observar las cosas de una manera más cercana a como son. Es más, va a llegar a un punto que las vas a ver tal como son. Vamos, porque tú me lo dijiste. No, siéntate y hazlo. De hecho, la palabra Zen proviene del chino Chan, que a su vez proviene del sánscrito Jnana, que significa meditación profunda o absorción meditativa, ¿sí? Y en esta línea de pensamiento, lo que le preguntaban a un maestro japonés, le decía, uno de sus discípulos le decía, ¿qué es el Zen? Y él le dice, Sazen. Sa significa sentarse y Zen medita. O sea, la única forma de entender lo que es el Zen es sentarnos y haciéndolo. Yo te puedo describir lo que es una manzana, darte una descripción detallada de su contenido, mostrarte fotografías, pero de nada va a servir si tú no agarras una manzana y le usas los dientes. Sí. Eso es lo que tiene el budismo. Te digo esto, pero hazlo. Y si ves que te funciona, continúa. Si no, tienes muchas opciones. Tienes muchas opciones para hacerlo, ¿sí? Y como platicábamos hace rato, hay muchos miembros de religiones muy variadas que están experimentando con formas de meditación budistas sin dejar su propia religión, porque están viendo que es un cultivo de la mente. O sea, no están peleadas una cosa con la otra. No. Justamente porque ahí está la tercera cosa de la que se le tacha al budismo, ¿no? Uh-huh. Pesimista, nihilista y ateo. Y atrás de la proyección platicábamos, decías un término muy, muy correcto, que es no teísta, lo cual no es lo mismo que ateo. Uh-huh. Efectivamente. Hay religiones teístas que tienen como figura central en su culto a un dios, ¿sí? Y varias religiones que no tienen una figura central de un dios. Una de estas es el budismo, ¿sí? El confucianismo es otra, ¿no? Y otras, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia. Diríamos que paralelamente el politeísmo, ¿sí?, tiene muchas, pero a su vez no tiene una figura central, Claro. ¿no? El budismo lo que hizo fue colocar todo el énfasis del desarrollo humano en el mismo hombre, es decir, está en tus manos encontrar la liberación de lo que tú quieras. De hecho, hay por ahí un texto que dice, no hay nadie que te pueda salvar, ni nadie que quiera ni pueda lograrlo. El único que puede hacerlo eres tú. Esto lo pone a pensar uno muchas cosas, Claro que porque si uno piensa en la información que uno ha adquirido en toda su vida y de repente te llega una visión diferente, que eso es lo que hemos aprendido con la filosofía, de que
un mismo punto, un mismo objeto puede tener, en este caso, 3 visiones diferentes, cada una. Podemos coincidir o no, pero cada uno tiene su propia visión. Así es. Y el hecho que de repente traigas este tema aquí con nosotros, gracias a Diego, yo soy sorprendido de cosas que no sabemos del budismo. Mira, te voy a poner un ejemplo más. Casi todas las religiones tienen este uso de las manos, ¿no? Para orar, Sí. ¿no? Generalmente es para solicitar algo a alguna deidad. Los budistas, aunque hacemos pero lo abrimos un poquito, esta parte, y lo que hacemos no es solicitar. Los budistas ofrecemos. ¿Sí? Ofrecemos el mérito de nuestras acciones para beneficio de los demás. Entonces, cuando terminamos, hacemos esto y ofrecemos. No solicitamos a ninguna deidad nada. Estoy sorprendido. Soy un lego en la cuestión de budismo, como ya te diste cuenta. Pero estamos aprendiendo. Es interesante. Vamos a un muy breve intermedio. Estamos cerrando el segundo módulo del tema del día de hoy. Así que un corte muy breve y regresamos con ustedes. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos en este subprograma con un tema sumamente importante, budismo. Aquí con la ilustración muy experimentada, con mucho conocimiento de causa, de Francisco Zúñiga. Diego, estamos en el tercer módulo. ¿A dónde quieres enfocar este módulo? Creo que Francisco ya nos ha dicho un poco como las razones generales de por qué la gente se acerca al budismo. Sí. Y el mexicano tiene una idiosincrasia propia, y esta idiosincrasia propia de pronto es como... y que nunca se enojan, ¿no? Y entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo lo hacen en el tráfico? Hay un poco de picor a la hora de acercarse a estos principios, porque es como hay una respuesta al estímulo exterior, y esta respuesta es tan responsable, es decir, como una respuesta de habilidad que asimila el entorno de una manera templada, que al mexicano le causa extraño. Entonces es como, ¿a poco nunca se enoja? ¿A poco Y eso? ¿a poco? Entonces, ¿por qué tiene eso, no? No, como muy desprendido. Es decir, hay mucho alrededor de esto. Ahora, ¿cómo es entonces? La pregunta es la siguiente, y me gustaría que con lo que nos acabas de decir tras bambalinas, los venenos y los remedios, la experiencia del budista en México frente a un Metro Hidalgo a las 3 de la tarde, Sí, sí, o sí. un Reforma a las 8:30, ¿sabes? Es decir, hay una experiencia, porque ahí es donde se deposita toda la... Hay un depositario experiencial en eso, ¿no? Dentro de la experiencia propiamente budista. Claro. Lo que el budismo, en pocas palabras, te dice es normal que te enojes.
es normal que sucedan, que tengas estados mentales. Lo importante es que los observes y que veas de dónde provienen. Hay un maestro zen muy importante que le pregunta una vez un alumno qué es lo que tiene que hacer para tranquilizar su mente. Este maestro fue el que llevó el budismo de la India a China, se llama Bodhidharma. Y este era el 28º patriarca. Y entonces este alumno le dice, ¿qué tengo que hacer para pacificar mi mente? Y él le dijo, tráeme tu mente y la pacificaré. Dices que no la encuentro en ningún lado. Dice, ya ves, que está pacificada. ¿Sí? Y dentro de esta misma tónica quiere decir que lo primero que tiene que hacer una persona es detener completamente su tren de pensamiento y observar. ¿Sí? Y observar que hay cosas que son constantes en la vida. Las 3 constantes es que las cosas son impermanentes. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Estoy en el tráfico, no va a durar para siempre. Entonces, un budista lo sabe y tiene que cultivar un estado mental de decir, pues, eventualmente se va a liberar. De diluir. ¿Sí? Si va a tardar 2 o 3 horas, pues serán 2 o 3 horas, pero no más. ¿Sí? Y como nadie sabe cuánto dura, pues simplemente se está abierto. Se tiene la mente abierta, que esa es otra de las cosas. Se dice que la mente es como un paracaídas. Esto es más moderno. Es como un paracaídas porque solo funciona si está abierta. ¿Sí? Una mente abierta admite cualquier posibilidad. ¿Sí? Entonces, primero, las cosas son impermanentes. Segunda, las cosas son insustanciales, no tienen una sustancia en sí mismas, no son personales. No es el universo conspirando contra mí. ¿Sí? Y no puedo llamarle a lo que está sucediendo algo en específico que no esté cambiando en su naturaleza en ese momento. ¿Sí? Y otra de las cosas que es constante es que las cosas son insatisfactorias. Entonces, lo que estoy viviendo en el tráfico, su naturaleza es ser insatisfactoria. No le puedo pedir al tráfico que me satisfaga, que me ponga puros sigas. Su naturaleza es ser insatisfactoria, pero es impermanente y no es personal, entonces no tengo por qué tomarlo de una forma personal, ni a las personas que están ahí manejando están sufriendo lo mismo que yo. Claro. Y en esto, Francisco, quisiera canalizarlo. Esta última parte lo has referido bien, es una cuestión más moderna, lo cual no pelea por la naturaleza misma del budismo todos los tiempos. Tú eres un fuerte representante de la psicoterapia zen en México. Así es. Y por supuesto que no se trata de balconear ninguno de tus pacientes. Claro. Eso es de ontología propia, inamovible. Pero vamos, ¿cómo se conjuga las aflicciones de una sociedad mexicana, sin circunscribir ningún sujeto, por supuesto, con esta terapia? Es decir, la cuestión aquí es un poco que cuando alguien pueda acercarse a psicoterapia zen, desgraciadamente en la actualidad, o va a pensar que es una religión y que lo van a cambiar, o que se trata de alguna cuestión de diseño gráfico, ¿no? Porque también eso es un problema, ¿no? De pronto el zen se ha convertido en una instancia minimalista y ya, cuando va mucho más allá. Entonces, vamos, quisiera que nos... Sí, quisiera comentarles esto. La psicología como ciencia moderna, pues arranca a partir del siglo XIX para acá, ¿no? Ha tenido amplios representantes desde Freud, Lacan, Jung, Piaget, Fromm, que vivió en México, etc. Que por cierto, con Fromm hay una cosa muy interesante. Fromm vivió en México, en Cuernavaca, y conoció al primer monje zen que llegó a México, que era el maestro Takata, no el ministro Todaka que está acá, sino el maestro Takata, Takata, llegó a México de Japón y abrió lo que hoy es el Instituto Redoraco de México. Él ya murió, pero tiene sucesores. Y con él se reunió un gran teórico que es un budista, pero mucho más un académico japonés, el maestro Suzuki y Eric Fromm. Y de ahí salió un libro que se llama Psicología y Budismo, Psicología y Zen, que se da en la Facultad de Psicología como cualquier otro de los textos. Está en Kairos, ¿no? Sí, efectivamente. La editorial Kairos tiene muchos textos sobre el maestro Suzuki también. Exactamente.
Aquí lo interesante es que el budismo es, de entrada desde el principio, es una ciencia de el conocimiento de la mente y cómo opera, cómo observar los estados mentales que tenemos, cómo observar aquellas cosas cuando surgen, se van desarrollando y en qué momento podemos desactivarlas. Entonces, la forma de psicoterapia Zen es una forma muy directa, así como yo les decía, ¿quieres saber qué es? Hazlo. ¿Sí? De igual forma, la psicoterapia Zen se aplica la ciencia budista de la mente a problemas muy específicos que tienen las personas. Sirve mucho para depresión, para tratamiento de estrés, para terapia de pareja, para ajustes en la adolescencia, para problemas de, claro, no problemas de carácter psiquiátrico que requieren de compensación a partir de fármacos, pero problemas de ajuste con respecto a la vida cotidiana sirven mucho. Adicciones, por ejemplo. Efectivamente. No únicamente las drogas. Sí. Tengo un amigo que él me confiesa y dice, mira Jesús, yo he sido alcohólico y soy fumador. El alcohol lo puedo dejar, pero el cigarro, no. Fíjate, dicho por él directamente, dice, mira Jesús, y él sabe que ahorita su salud se ve afectada por el cigarro. Dice, no puedo. El cigarro no. Lo demás sí. La bebida sí la dejé, pero el cigarro no. Fíjate que tengo un caso, no voy a decir el nombre de la paciente, pero sí tengo un caso de una paciente que también tenía mucho tiempo de estar fumando, desde los 10, 12 años empezó a fumar. En la plática que tuvimos acerca de la adicción al tabaco, le dije, hay algo que tú le estás haciendo a tu cuerpo, que le estás dando una información que está recibiendo no a nivel intelectual, sino a nivel emocional, que es, a pesar de que lo que estoy metiendo en el cuerpo es un objeto extraño, humo, ¿sí? Y no es natural que lo ponga, tú lo tienes que aceptar. Entonces el cuerpo dice, esto está causándome daño, y lo que me está dando como mensaje es que yo baje switches, porque ya no quiere usar los pulmones, ya no quiere usar la tráquea, ya no quiere usar la lengua, ya no quiere usar la boca, ¿sí? La está dañando con un humo caliente y tóxico, ¿no?, que está entrando. Y me dijo la paciente, dice, mira, no lo había visto desde ese punto de vista, creí que era algo volitivo nada más, que era mi voluntad que entraba de si quería yo o no quería. Dije, a tu cuerpo tu voluntad no le interesa. A tu cuerpo le interesa las señales que está recibiendo. Y las señales es, ya no quiero que funciones. Dejó de fumar en una sesión. Su mente se transformó. ¿Sí? Dijo, no es algo que simplemente yo esté siendo débil o no siendo débil, o cediendo ante el deseo. Es la información que estoy metiendo a mi cuerpo. Por eso es que este tipo de psicoterapia incluye dentro de la formación integral una cosa que se llama neurociencias. También incluye lo que ahora se le ha llamado mindfulness, que es atención plena a los estados mentales que tenemos. Y terapia cognitiva, que es cómo aprendemos a hacer las cosas de manera cotidiana y qué información a nivel de aprendizaje cognitivamente estamos metiendo en nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso es que es mucho más integral que solamente psicoanálisis o solo psiquiatría, ¿no? Ahora, otra de las cosas que también hacemos es que estamos en conjunción con diversos profesionales de la salud. Entonces, si yo veo o detecto que hay un problema de tiroides, yo voy a decir, ve con el endocrinólogo, a pesar de que tengo una especialidad en psicoendocrinología, detecto y digo, puede ser que tengas T3 y T4 que estén funcionando mal. Ve y no vaya a ser un hipertiroidismo o hipotiroidismo, no vaya a convertirse en un síndrome de Turner o etcétera, etcétera, que te controle tu endocrinólogo o tu neurólogo o cualquiera de los especialistas, y yo voy a hacer mi parte, pero es mucho más integrada a todas las otras ciencias de la medicina. Qué bien, qué bien. Pero, como decía, está fundamentada en la psicoterapia en los avances que hizo el Buda desde su momento de identificar aquellos estados mentales que nos dejamos gobernar por ellos. Hay una imagen que generalmente vamos a encontrar en muchos monasterios budistas en Tíbet,
que es como una especie de camino que va haciendo esto, en donde vemos a un hombre que sale de su casa y quiere atrapar a un elefante que está metido en la selva. Y está todo lleno de lodo y le están amenazando los leones y los cocodrilos y le brincan los monos, los changos, lo asustan y todo esto. Y lo logra sacar del camino el hombre y lo empieza a caminar corriendo el elefante y atrás el hombre. En la siguiente vuelta se le va cayendo el lodo al elefante y el hombre va siendo arrastrado por el elefante. En la siguiente vuelta ya tiene casi todo el cuerpo limpio, blanco excepto las patas, y el hombre ya va adelante del elefante. Y ya los changos, en vez de irle brincando, van abajo. Hay una imagen más adelante en esta misma ilustración en donde el hombre habla así, le está diciendo a los changos que se vayan, y los changos dan media vuelta y se van. Y el elefante, ahora ya totalmente blanco, va detrás del hombre. En la siguiente vuelta, el hombre va arriba del elefante, sentado en posición meditativa. En la siguiente vuelta, el elefante ya es una nube, está el hombre arriba. En la siguiente vuelta ya no hay ni nube, ni elefante, ya el hombre está solo, y en la última vuelta ya no hay hombre. ¿Qué significa? El elefante es la mente. Es la mente. Los leones, el cocodrilo, todo esto son los pensamientos que estamos recurrentemente dejando que dominen la mente. La mente es la herramienta. Los pensamientos son efímeros y a veces nos enganchamos en estos pensamientos recurrentes, dejamos que nos dominen. Finalmente, una vez que se tiene la disciplina del dominio de la mente nos sigue a nosotros, ya no nosotros nos dejamos gobernar por este impulso de hacia donde quiere ir la mente. Y al final la mente ocupa su lugar, que es un lugar totalmente integrado al hombre, porque ya no hay mente que dominar, ya ni siquiera es algo como una nube, ya no hay nada. Y el hombre al final se convierte en algo integrado a la totalidad del universo, se convierte en vacuidad. Comprende de manera intuitiva que no hay nada a lo que aferrarse, no hay nada a lo cual pueda llamarle sustancial y que todo es impermanente. Es cuando alcanza la sabiduría. Yo estoy sorprendido inclusive del lenguaje que se utiliza en el budismo. Estoy sorprendido. Oye, Francisco, ¿cómo estás localizable? Bien, tengo una página de internet. Página de internet, sí. La página de internet sí. es www.psicoterapiazenmexico.com. .mx. No, No, .com. ah, nada .com más. nada más. .com. ¿Sí? Y también tengo un correo electrónico Sí. que es psc de psicólogo .franczen, Frank con K y luego ZEN, Sí. @gmail.com. Estos datos los Sí. podemos poner en Sí, se van a explicación, poner en la- sí. De acuerdo, muy bien. Y también una cuenta de Twitter que también la deben tener y Muy bien. para servirles. ¿Sí? Gracias, gracias. Gracias. Sí, porque seguramente habrá personas que, dada esta charla tan descriptiva de tu parte, sencilla. Mira, esto ayuda mucho. Vamos, cuando las cosas complicadas las haces digeribles, tienes a uno muy atento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo espero que este programa lo vean muchas personas. Este programa lo compartimos con nuestra red de internet, con nuestro correo, en Facebook, que Facebook está teniendo una agilidad impresionante, y Twitter también. Sí. A diferencia de Facebook, Facebook da esta posibilidad de que haya intercambio de opiniones entre las personas. Uno se puede escribir. Y yo espero que este programa vaya abriendo la mente, lo que tú has dicho, abriendo la mente, porque de aquí se derivan muchísimos temas. Mira, voy a poner un ejemplo. Este año, durante el mes de enero, mi hijo Luis Ernesto Zapata Nieto estuvo aquí en 3 ocasiones. Y yo recuerdo que en el primer programa, el día, si mal no recuerdo, martes 7 de enero, él confesó aquí que siendo estudiante, él ni le interesaban los libros,
los idiomas mucho menos, Mm. y habló del lenguaje que utilizaba en aquel entonces. Yo cuando lo escuché dije, especialmente, ¿eres tú mi hijo? Él ahora tiene 32 años, pero él tuvo una transformación impresionante, impresionante. Y ahora él está haciendo una preparación personal para ser guía de vida. Guía de vida, sí. Una mente abierta a todo el conocimiento, universal. Y fíjate, esos 3 programas estuvieron enfocados a la fundamentalidad de la lectura. Lógicamente, en México tenemos que hacer mucho por la lectura. Así es. Porque a diferencia de los pensamientos y de, ¿cómo le llamas estos caminos? O ¿cómo le llamas hablando de la lectura, hablando de la sabiduría? De la sabiduría, el praña, sí. ¿Cómo se llama? Praña. Praña. Lógicamente estamos pensando que la lectura te da una gran riqueza, pero hay que disfrutar esa riqueza, hay que agarrarle el sabor. Así es. Y pongo este ejemplo porque el campo que tú manejas es un campo muy abierto a muchísimas cosas, muchísimas cosas. Si hablamos de ética, hay mucho Mucho que decir. que decir en la parte de la ética. Y yo creo que son temas que los percibimos como interesantes y útiles para nuestro auditorio. Esa es nuestra misión, acercar información interesante y útil. El programa está abierto, gracias a Diego, que él tuvo la gentileza de lograr el contacto contigo. Y sabes que a través de Diego, aquí tenemos un espacio para que puedas compartir con nosotros. ¿Puedo decir sabiduría? Muchas gracias, te agradezco. Te lo agradezco. Claro que sí, con todo gusto. Yo también les invito a que se acerquen a la Comunidad Budista de México, que tiene representantes en toda la República. Tiene una página que es comunidadbudistamexico.org. ¿Sí? Se va a poner también como referencia en el video. En el video. Muy ¿sí? bien. Para que a partir de ella puedan entrar en contacto. Ahí hay un directorio de todos los centros budistas que hay en México. Y cursos, y cursos, talleres. Y todo esto, ¿sí? Muy bien. Sí, y el Centro Budista de la Ciudad de México tiene uno que se llama budismo.com. Es muy sencillo. Muy sencillo. Y ahí entran a pues todo tipo de talleres, de prácticas, de cursos, etcétera, y pueden entrar en contacto sin necesidad de tener el temor de que me van a pedir que me convierta. Pues, por principio de cuentas, esa figura como tal, no hay una conversión tal cual al budismo. O sea, si tú quieres ser budista, serías un seguidor de un sendero que es personal. Sí. ¿Sí? Y es totalmente válido, y es más, lo veríamos hasta mal que dijeras, es que tengo que cambiar mi fe, ¿no? Tu fe es tu derecho, y que a diferencia de estas fes que son fe ciegas y que no puedes poner a prueba, el budismo lo primero que te vamos a decir es prueba, a ver cómo te funciona. Sí. Redondea este programa, Diego. No podría redondearlo después de la ponencia de Fernando. Sin embargo, perdón, Francisco, estoy correlacionando mal. Pensé en Fernanda, que fue la que me llevó a justamente. Sí. Fernanda Buenrostro fue la que me direccionó contigo. Sí. Entonces, no podría yo cerrar realmente. Quisiera leer los últimos 2 párrafos del Sutra del Corazón, que engloban muy bien lo que se ha dicho aquí. El sutra, como ya nos ha explicado Francisco, responde a esta palabra del Buda. Y el Sutra del Corazón es uno de los más famosos, pero también es uno de los que encierran mucha más sabiduría, ¿no? No puedo decir que sea el que más, porque no sería, pero creo que arrojará mucha luz. Y dice: así en la vacuidad no existe forma, ni sentimiento, ni pensamiento, ni voluntad, ni siquiera la conciencia. No hay vista, no hay oído, no hay olfato, ni gusto, ni cuerpo, ni mente. Eso llevado a la práctica requiere tiempo. Requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Este concepto de la vacuidad
es uno de los conceptos centrales, pero más que requieren mayor digestión por parte de nosotros. Nos obliga a sentarnos y meditar sobre él, ¿sí? La meditación en el budismo no es poner la mente en blanco, eso no existe. Eso es, si alguien puede poner la mente en blanco, hay que llamar a una ambulancia y llevarlo a un hospital. Es un estado de coma, ¿no? Lo que hay en la meditación es un estado activo, presente totalmente con la mente, una mente dominada, tratando de resolver temas como este. ¿Qué es la vacuidad? ¿Por qué es que no puede haber sensaciones, ni siquiera la cosa? ¿Por qué no? Entonces uno tiene que hacer todo por descifrarlo. De hecho, en la tradición Zen, una de las escuelas, que es la escuela Rinzai, hay dos ahorita muy importantes, que es la escuela Soto y la escuela Rinzai, que son las que han sobrevivido en Japón. Pero en la escuela Rinzai se vale de una figura que se llaman koan. Un koan es una especie de acertijo que pareciera esto, que nos hace pensar constantemente en cómo desactivar mi mente discursiva, que tiene que ver con esta realidad entrecomillada, entendida como lo sólido, para entender que en realidad está vacía. ¿Sí? Un ejemplo de un koan como este sería: ¿cuál era tu rostro antes de que tus padres nacieran? ¿Cuál era tu rostro antes de que tus padres nacieran? ¿Sí? ¿O cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? ¿Sí? O cuando alguien descubre la realidad tal y como es, ¿quién despierta? Claro. ¿Sí? Francisco. Si todos somos vacíos, ¿quién va a despertar? Y si ya somos seres previamente con la semilla de la iluminación, ¿cómo puede haber un despertar si ya estamos iluminados en potencia? Claro. Francisco, traemos a ver, chat, los que alcanzan a leer bien, los que traen lentes, ¿qué dices? Buen programa, felicidades a todos de Acuamanala, Tlaxcala, de parte de Enrique. Muy bien, Y ¿hay algo más abajo? eso es. Lorena Carrillo, saludos de Sinaloa, muchas felicidades. Mira, el auditorio el de hoy está muy activo, muy activo, despierto. sí, muy despierto. Y ya no bajo. Sí. Gersaín Saús, tengo 16 años y mi familia no está de acuerdo con el budismo. Dicen que estoy muy joven para tomar otro camino existente, una edad para entrar, un camino existente. Y supongo que la pregunta es, ¿hay una edad para entrar al budismo? En realidad no. En realidad es cuando su mente esté madura, en ese momento puede entrar. Y hay personas que tienen una mentalidad muy, muy madura a pesar de ser muy jóvenes. 16 años. Sí. Lupita Herrera dice, felicidades por el programa, muy interesante como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los anteriores también, por supuesto. Sí. Yolanda dice, saludos cordiales desde Puebla. Sí, claro, Yolanda, ¿de quién hemos hablado? Muy bien. La directora de la Prepa UPAEP Sur. Pues muchísimas gracias, qué Muchas bueno. gracias a todos. No, gracias a ti. Francisco, los seres humanos, y sobre todo en esta Ciudad de México, traemos demasiado ruido en la mente. Es algo terrible. Y no nos hemos dado la oportunidad, yo creo que en términos generales, por eso vivimos tanto estrés, tanto enojo en esta sociedad de la Ciudad de México. ¿Qué aportación da la terapia Zen o el budismo hablando de este ruido que los seres humanos traemos acá espantoso? Sí, y es un ruido que provoca a veces estados en los que buscamos una especie de justa retribución. Queremos, si nos hacen algo, queremos inmediatamente la retribución, ¿no? Queremos venganza, ¿no? Sí, es verdad. Y en esto el budismo te diría, la ira y la venganza es como tener un carbón encendido en la mano, buscando a quién lanzarlo, y que el único que se termina quemado eres tú, porque no lo sueltas. Tienes que soltarlo. Así de sencillo. Así de sencillo.
Tienes que desapegarte, dejar de cultivar el que tú eres la víctima, tú eres el centro de esta narrativa. ¿Sí? Todos estamos interconectados, todos dependemos. En este momento no hay un ser en el planeta que esté viajando a una velocidad mayor que lo que viaja el planeta. ¿Sí? Todos viajamos a la misma velocidad. Todos estamos en este momento, unos de día, otros de noche, pero todos estamos en este momento en el aquí y ahora. No hay ayer, no hay futuro. Y no es porque no lo haya habido ni lo vaya a haber, Sí. pero el único momento que tenemos es este. Es más, ya pasó. Ahora tenemos este otro. Y ya pasó, tenemos este otro. ¿Sí? Pero hace 2 instantes no podíamos modificar lo que ahorita podemos hacer ahí. Ya eso ya pasó. No puedo modificar las palabras que dije hace un rato. Ni sabes qué palabras voy a decir después. De lo único que tengo control es de este momento, el momento presente. Y si vamos a optar por la realidad, y lo único que tengo es este momento, ¿por qué vivirlo atormentado y no optar por la felicidad? ¿Sí? También en el budismo se dice que demasiada tristeza es que estás atrapado en el pasado. Demasiada ansiedad, estás atrapado en el futuro. Estás feliz, estás con los pies en la tierra en el presente. Estás aquí y ahora. Mira, todo hace sencillo el camino, Es que cuando lo dices no tiene que ser complicado. Eso, es verdad. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias. 3 módulos muy interesantes y tú como facilitador eres extraordinario. Jesús. Diego. Gracias. ¿Es tu debut como Sí, facilitador? así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a ti. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos quienes Muchas participaron en el chat. Y bueno, aquí nos veremos. Hoy es jueves, el martes de la próxima semana. Isabel, muchas gracias. Hasta pronto. Pásenla bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.